Yo te voy a enseñar cómo leer la Biblia. Hay que ir a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Te voy a leer un pasaje número 10 en el Antiguo Testamento, el versículo 11. Y alzando su mano, Moisés golpeó la peña con su vara 2 veces, brotó agua en abundancia y bebió la congregación de sus bestias. Pero Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no entraréis con esta congregación en la tierra que les he dado. Eso se aplica a los judíos después. Entonces en Juan 19 vemos ese cumplimiento de la ley. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el agua que sale del costado es el agua que funda la iglesia. Así Malísima dice. interpretación, es No, una no, malísima. no. Sí, porque Ok. la roca que lo seguía era Es Cristo, mi dice tiempo, 1 de tú no Corintios puedes capítulo hablar. 10. Estás interpretando Entonces- pésimo los textos. ¡Qué hombre tan estúpido! Round one. Fight! ¿A cuál pueblo los judíos entregaron la verdad? Que es ¿A cuál Jesucristo. pueblo? ¿A los gentiles? No sé qué te A refieres. Roma. What? Espera, ¿cómo que los judíos le entregaron la es mi verdad a tiempo, es mi Roma? tiempo. ¿Quién es el primero a anunciar el evangelio? Jerusalén. No, es un gobernador romano, es Pilato. ¿Quién es el primero a decir tú eres el Dios, el Hijo de Dios viviente después de la crucifixión? ¿Quién es el primero en reconocer a Jesucristo como el Mesías? No, es que Como no el entiendo Hijo de tus Dios, preguntas. el centurión que era un Ok, romano ok. en la cruz. Él hizo Sí, sí, la sí. misma profesión de fe que es la roca de la iglesia, también es la roca Entonces de la otro profesión papa, ¿no? de fe. Tribuno. Habemus papam. Es lo que dice el escolástico protestante D.A. Carson. La objeción de que Pedro considera a Jesús la roca es insustancial. Que esto suele ser muy común en los apologistas católicos, hacen el famoso cherry picking, es decir, toman partes de ciertos eruditos protestantes, los desconectan totalmente del contexto en el que lo están diciendo y luego lo empujan como tratando de decir, miren, Carson apoya el papado. No, pues para empezar, Carson es protestante, Carson jamás va a apoyar el papado, pero le voy a leer estrictamente lo que dice Carson al referirse al texto de Mateo 16-18. Si le imponemos esa consideración al texto del catolicismo romano, esto tiene problemas exegéticos e históricos insuperables. Ahí está la cita correcta del Dr. Carson. ¡Mamma mía! Round two. Fight! José, en el Antiguo Testamento, es una prefiguración de Jesús, pero también es una prefiguración de Pedro. Luego dijo el faraón a José, yo soy el faraón, pero sin ti nadie alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y el faraón puso a José el nombre de Sefnat Spadnea. Le cambió el nombre. Vemos la misma cosa. Hay un rey que pone un gobernador, le da algo, un signo que todo el pueblo tiene que obedecerle, y también le cambia el nombre. Cuando yo escucho la defensa que mi hermano Nicolás está haciendo del papado, yo me doy cuenta que muchas de las cosas que está diciendo están totalmente desfasadas y sacadas de contexto y está imponiéndole sus consideraciones y sus prejuicios al texto. Miren, ¿recuerdan ustedes que al inicio del debate les dije que mi acercamiento al texto era en un sentido histórico-crítico y en un sentido histórico-gramatical? Esto es para respetar los textos, ¿no? Esto es lo que se conoce como hermenéutica y exégesis, es decir, darle un correcto tratamiento al texto para no hacer decir al texto cosas que no dice. Sí, incluso en la síntesis agustina de la escuela media se nos dice en qué momento se puede utilizar la tipología, cuándo la tipología no aplica, cuándo podemos ver el texto en cierto sentido, en cierta manera, porque si no, podemos estar aquí diciendo textos y textos tratando de hacer que digan lo que nosotros queremos. Eso sería imponerle nuestras consideraciones al texto. Yo vi el error que hizo Edgar, es el mismo error que los protestantes siempre hacen, es de aplicar una tipología a una sola cosa, excluir todas las demás porque hay otras que existen. Este tipo es un pobre diablo. En el Dei Verbum, que es un documento oficial de la Iglesia Católica, en su numeral 10, dice específicamente que el ejercicio de interpretación de las Escrituras no le corresponde a los laicos, sino al magisterio vivo de la Iglesia. Por eso es importante que si se va a hacer una defensa del papado, por lo menos el católico sepa cuáles son los argumentos oficiales que la Iglesia hace en ese ejercicio de interpretación y no imponga a él sus consideraciones al texto, porque esto la propia Iglesia se lo prohíbe. Dei Verbum numeral 10, el ejercicio de interpretación le corresponde a la Iglesia, no al laico. ¡Atrapada! ¡Ay, ayuda! ¡Ay! Round three. Fight!
Me cito San Agustín para decir que solamente era Jesús la piedra y todo. Pero aquí hay algo concreto. Cuando escribe contra Fausto en el libro 22, dice así: Pedro fue constituido pastor de la iglesia después de ese pecado. Yo creo que Agustín estaba a favor del honor de Pedro, estaba a favor del primo de Pedro, no a favor del papado como se entiende hoy en Roma, en el Vaticano I, con la entronización de un hombre con infalibilidad. Eso no va a estar en contra de Agustín. Y yo, para demostrárselo, le mostré 3 sermones que se los puedo citar nuevamente: el sermón 76 de Agustín, el sermón 275 de Agustín y el sermón 295. De hecho, la gente que está aquí puede ir en este momento y checar el sermón 76, sermón 275, sermón 295, e incluso puede ir a checar sus retractaciones. ¡Auxilio! ¡Socorro! Que Jesús le haya cambiado el nombre a Pedro antes o después, no importa. Usted dice que no importa cuándo se le haya cambiado el nombre. Mire, eso lo acabo de escuchar yo por primera vez, porque casi siempre la apologética, de hecho, esto sí viene en el catecismo, esto sí viene en el Dessinger, esto sí viene en los documentos oficiales, dicen que el texto de Mateo 6:18 es singular, es decir, no hay otro texto en la escritura. Al cambiarle el nombre a Pedro ahí, se está revelando la personalidad de Pedro en sentido eclesiológico. Pero resulta que cuando uno va a la Biblia, Jesús no le cambió el nombre a Pedro ahí. Se lo cambió tan pronto lo conoció, y así pierde, por supuesto, el texto su singularidad, así que este no puede ser usado para el asunto papal. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Yo nombraba a D.A. Carson para decir que ya eso demuestra la papacidad, el papado. Sí, tú lo citaste. Yo lo cité para decir que una tipología no excluye a la demás. Es lo que dice el escolástico protestante D.A. Carson. La objeción de que Pedro considera a Jesús la roca es insustancial. ¿Aceptas lo dicho por Agustín, el padre latino, en su sermón 76, cuando dice que la iglesia se edificará sobre Cristo, y textualmente dice, claro, no sobre Pedro? ¿Lo aceptas? Si él dice no sobre Pedro... Así textualmente, no sobre Pedro, no sobre ti, sino sobre mí. ¿Lo aceptas? Bueno, es una exegesis, ¿cómo se dice? Probable. Es una exegesis probable, claro. Entonces sí lo aceptas. Como yo te dije, dime, no puedes coger una exegesis. Mira, y oponerla además. Nada más te estoy haciendo una pregunta. ¿Sí lo aceptas? Sí. Bien, se acabó el debate. Ok. Round 4. Fight. Tienes un pasaje donde dice que uno puede ignorar a los sucesores de Moisés o Aarón, por ejemplo, a Josué. Estamos hablando del papado. No, fue mi exegesis y la exegesis de los padres, pero no tiene respuesta. Fue una mala exégesis. El macho. No hay nada que decir. Es una mala tipología, ¿no? Es una mala tipología, una mala hermenéutica y una mala exégesis. Básicamente no tienes nada. Bien, querido Nicolás, ¿puedes darme el nombre de algún padre apostólico que usase Mateo 6:18 como lo usa actualmente la Iglesia Católica para fundamentar el papado? Los padres apostólicos no son dogmáticos, no han hablado de ningún tratado dogmático. ¿Puedes o no puedes? Pero puedes darme, a ver, pero puedes, entonces eso significa que el papado no se encuentra en los padres apostólicos, ellos no utilizaban Mateo 6:18. Yo pienso que se encuentra en Clemente. En Clemente, ¿qué parte, en qué momento Clemente o en qué discusión utilizó Clemente Mateo 6:18 para fundamentar el papado? Cuando dice, cuando escribe a los Corintios y que dice, aunque Juan está vivo todavía y que les dice que tienen que estar en comunión conmigo. Y ¿En esa parte Clemente citó Mateo 6:18? No, pero es el papado. No, ok, perfecto. Nicolás, ¿por qué la sucesión de Pedro tiene exclusividad con los papas de Roma y no con los de Antioquía? Siendo que según Eusebio, el primer obispo que sucedió a Pedro fue Evodio en Antioquía, y la iglesia de Antioquía pertenece actualmente a la iglesia ortodoxa. ¿Por qué? Pero sí, el obispo de Antioquía es un sucesor de Pedro, tal cual como el de la Alejandría, en más plenitud que el de Jerusalén, por ejemplo, que él sí. Así es. ¿Y por qué si ellos son sucesores más antiguos de Pedro, por qué la sucesión entonces recae en Roma y la exclusividad recae en Roma si los sucesores más antiguos de Pedro son en Antioquía? Porque hay una sola cátedra que es el centro de unidad, tal cual como en el antiguo. Está en Mateo 23, 1-4. Concéntrate en la pregunta que te estoy haciendo, porque la cátedra de Pedro también estuvo en Antioquía y estuvo primero que en Roma. ¿Por qué entonces la cátedra no la tiene Antioquía si los sucesores más antiguos están ahí y no en Roma? Pues te digo un ejemplo ahorita con David, que fue coronado en Hebrón. Esa es una falsa correspondencia. Escúchame. Esa es una falsa correspondencia porque estás tratando lo de David con el papado. O sea, es decir, no se sigue. Estamos hablando del papado y la eclesiología del Nuevo Testamento. Pero bueno, ya hago que no tiene respuesta, sigo.
¿Me puedes dar alguna referencia apostólica del uso de Isaías 22:22 en conexión con Pedro y el papado y este papado en Roma de los padres apostólicos, es decir, los primeros siglos de los sucesores de los apóstoles? Ok, ¿cuántos textos de los padres apostólicos tenemos? 412. ¿De los padres apostólicos? Sí. Ok, tú incluyes mucho más que... ¿Me puedes dar una referencia apostólica del uso de Isaías 22:22? El primero que tenemos, el más antiguo que tenemos es el de Teodoro de Siros, que llega... Ok, Teodoro de Siros no es padre apostólico. ¡Insecto! ¿Por qué si el papado se encuentra, según tú, en el primer siglo y lo puedes rastrear en el primer siglo con tu tipología y todo esto? ¿Por qué algunos eruditos católicos afirman que no es así, como Raymond Brown, Ludinot, Eamon Duffy, Watson, Robert Eno, que dicen que no se encuentra el papado en el primer siglo, incluido Hans Kuhn también? Hans Kuhn andaban en Ferrari y... Pero sigue siendo erudito. Puede ser. Ya basta, por favor, ya basta. Tienes un pasaje donde dice que el colegio apostólico está por encima de Pedro y lo pueden echar. Yo te recuerdo que cuando se dio la evangelización en Samaria, el colegio apostólico envió de delegado a Pedro y a Juan. Y yo te recuerdo que la iglesia católica dice que es el Papa que envía delegados. Así que aquí tienes un texto que prueba que estás equivocado. Vaya dato perturbador. Pablo dice en 2 de Corintios 11:5, yo no me considero inferior a los grandes apóstoles y no me considero inferior en nada. Yo te pregunto, ¿era inferior a Pablo a Pedro en cuanto a jurisdicción? Pablo a Pedro, sí, en cuanto a la jurisdicción, sí. Entonces, ¿está mintiendo Pablo cuando dice que él no se considera inferior en nada a los demás apóstoles? A ver, ¿qué pasó? Los papas envían a sus legados, ¿sí? Y eso en es los importante. concilios y en ciertos asuntos. Así es. Y eso representa que el papa tiene control y poder sobre los legados. Pero resulta que en el concilio, el Colegio Apostólico de Jerusalén envía a Pedro como legado, cuando debería haber sido Pedro el que envía a sus legados. El Colegio Apostólico envía a Pedro a Samaria en Hechos en el capítulo 8. Yo te pregunto, ¿por qué Pedro es enviado como legado y no Pedro envía legados si supuestamente Pedro es el papa que ejerce jurisdicción sobre los demás? Tengo miedo, tengo miedo. Cuando se reúnen en Jerusalén, ellos se dan la mano en señal de compañerismo, reconociendo la jurisdicción de Pablo y la jurisdicción de Pedro. Uno era los judíos y otro los gentiles. ¿Dónde está que Pablo es inferior a Pedro ahí? Oye, Pacheco, seguimos.